Encontré la carta de suicidio de mi hijo por accidente. Estaba escondida dentro de un cuaderno viejo en su escritorio, y cuando leí la primera línea, sentí que el mundo se detenía. Para cuando lean esto, ya no estaré aquí. Déjenme empezar desde el principio, porque nada de lo que pasó tiene sentido si no entienden cómo llegamos hasta ese momento. Mi nombre es Laura, tengo 42 años, y siempre me consideré una buena madre. No perfecta, por supuesto, pero sí consciente, presente, de esas que van a todas las reuniones escolares y preparan el desayuno todas las mañanas. Mi hijo Mateo tiene 16 años, y hasta ese día de marzo en que encontré la carta, yo hubiera jurado que lo conocía mejor que nadie en el mundo. Era un martes común. Uno de esos días grises en que la rutina te envuelve sin que te des cuenta. Mi esposo Andrés había salido temprano a una reunión de trabajo que se extendería todo el día, y yo tenía la tarde libre porque habían cancelado mi turno en la clínica donde trabajo como enfermera. Mateo estaba en la escuela. Tenía entrenamiento de básquetbol después de clases, así que no llegaría hasta las 7 de la tarde. Decidí aprovechar para hacer una limpieza profunda de la casa, de esas que siempre postergamos. Empecé por la cocina, seguí con la sala, nuestro dormitorio. Cuando llegué a la habitación de Mateo, dudé un momento. Mi hijo siempre fue muy celoso de su espacio, y yo respetaba eso. Pero la habitación estaba desordenada. Había ropa sucia acumulada desde hacía días y platos con restos de comida que empezaban a oler mal. «Solo voy a limpiar», me dije a mí misma mientras abría la puerta. El cuarto olía a encierro, a adolescente, a esa mezcla de desodorante barato y zapatillas deportivas que cualquier madre reconoce. Recogí la ropa, los platos, pasé la aspiradora. Debajo de la cama encontré envoltorios de comida chatarra, latas de bebida energética vacías, cosas normales. Cambié las sábanas, abrí la ventana para que entrara aire fresco. Fue cuando estaba ordenando su escritorio que vi el cuaderno. Era uno viejo, de años anteriores, con la tapa doblada y manchas de lo que parecía café. Estaba semiabierto, como si alguien lo hubiera estado hojeando recientemente y lo hubiera dejado ahí sin más. No planeaba abrirlo, lo juro. Iba a ponerlo simplemente en la pila de cuadernos viejos que tenía en el estante, pero entonces vi mi nombre. Mamá, escrito con marcador negro en una de las páginas visibles. El corazón me dio un vuelco. No sé explicar por qué, pero algo en mi interior me dijo que algo no estaba bien. Mis manos empezaron a temblar antes de que siquiera abriera completamente el cuaderno. Y ahí estaba, la carta. 3 páginas completas, escritas con esa letra que yo había visto evolucionar desde que era un niño de 6 años, aprendiendo a escribir en cursiva. Pero esta letra era diferente. Temblorosa en algunas partes, presionada con fuerza en otras, como si cada palabra le hubiera costado un esfuerzo enorme. «Para cuando lean esto, ya no estaré aquí», comenzaba. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el borde de su cama, el cuaderno apretado entre mis manos, y seguí leyendo con una mezcla de terror y incredulidad que nunca antes había experimentado. Sé que van a pensar que pudieron hacer algo diferente, que van a buscar señales que no vieron, pero quiero que sepan que esto no es culpa de ustedes. Bueno, tal vez un poco sí, pero no de la forma en que creen. No es por algo que hicieron o dejaron de hacer. Es por todo, por la suma de todo, y por nada a la vez. Seguí leyendo, con lágrimas cayendo sobre las páginas sin que pudiera controlarlas. «Papá, sé que siempre quisiste que fuera como tú, fuerte, seguro, bueno en los deportes, popular. Y yo lo intenté, de verdad que lo intenté. Me uní al equipo de básquetbol aunque odio competir, aunque cada partido me da ganas de vomitar de los nervios. Finjo que me gusta cuando me gritas desde las gradas, «Vamos, campeón», porque sé que estás orgulloso. Pero cada vez que dices eso, siento que me estás gritando a alguien que no soy yo. Tuve que parar de leer. El dolor en mi pecho era físico, real, como si alguien me estuviera apretando el corazón con ambas manos. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había podido ser tan ciega? «Mamá, tú siempre dices que puedo contarte cualquier cosa, que tu puerta siempre está abierta. Pero no es verdad. ¿O sí? Recuerdo cuando tenía 12 años y te dije que pensaba que podía gustarme un chico de mi clase. Te pusiste rara.
Dijiste que era normal confundirse a esa edad, que ya se me iba a pasar. Nunca volvimos a hablar del tema. Aprendí que hay cosas de las que no puedo hablarte, aunque digas que sí. Sentí que me moría. Ese recuerdo estaba enterrado en algún rincón de mi memoria, una conversación que en su momento me había parecido insignificante, algo que había manejado de la peor manera posible por mi propia incomodidad y mis propios miedos. Y Mateo lo recordaba. Lo había guardado todos estos años como evidencia de que no podía confiar en mí. En la escuela todos piensan que soy el chico popular, el que siempre está sonriendo, el que hace chistes. Es agotador. Es como usar una máscara todo el día, todos los días. Llego a casa y me encierro en mi habitación porque es el único lugar donde puedo dejar de fingir. Pero incluso aquí, no estoy realmente solo, porque siento que tengo que ser quien ustedes quieren que sea. Nadie sabe que llevo 2 años sin dormir bien, que me despierto a las 3 de la mañana con el pecho apretado, sin poder respirar, sintiendo que me voy a morir. Nadie sabe que he pensado en distintas formas de hacerlo, que he buscado información en Internet en mitad de la noche. Nadie sabe que hay días en que el solo hecho de levantarme de la cama me parece imposible. Tuve que soltar el cuaderno. Me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Mi hijo, mi bebé, había estado sufriendo así, sintiéndose así, y yo no había visto nada. ¿Cómo era posible? Pensé en los últimos meses, en las señales que debía haber notado. Mateo había estado más callado, es verdad. Pasaba más tiempo en su habitación. Pero yo lo había atribuido a la adolescencia, a que estaba creciendo y necesitaba su espacio. Cuando le preguntaba cómo estaba, siempre decía, bien. Y yo le creía porque era más fácil creerle, porque si profundizaba tendría que enfrentar algo que tal vez no sabía cómo manejar. Había dejado de comer en la mesa con nosotros con tanta frecuencia. Tengo mucha tarea, decía, o ya comí algo antes. Sus calificaciones habían bajado un poco, pero nada alarmante. Había renunciado a sus clases de guitarra, pero dijo que quería concentrarse en el básquetbol. Todo tenía una explicación lógica, una excusa razonable. Respiré profundo y seguí leyendo, aunque cada palabra era un puñal. No sé quién soy realmente. Sé quién se supone que debo ser. El hijo perfecto, el estudiante aplicado, el atleta dedicado, el chico heterosexual que algún día les dará nietos. Pero cuando me miro al espejo, no veo a esa persona. Veo a alguien que está fingiendo tan bien que ya ni siquiera sabe que es real. He intentado hablar. De verdad que sí. El mes pasado le dije a papá que me sentía estresado. Me dijo que el estrés es parte de la vida, que tengo que aprender a manejarlo, que cuando él tenía mi edad trabajaba después de la escuela y no se quejaba. No era lo que necesitaba escuchar. Le dije a mamá que estaba cansado todo el tiempo. Me dijo que durmiera más temprano, que dejara el celular antes de dormir. Como si fuera tan simple, como si el cansancio que siento fuera solo físico. Cada línea era una acusación, pero también un grito de ayuda que nosotros no habíamos sabido escuchar. Me sentí la peor madre del mundo. ¿Cómo podía haber fallado tan estrepitosamente en lo único que realmente importaba? Estar ahí para mi hijo cuando me necesitaba. Hay momentos en que pienso en el futuro y solo veo más de lo mismo. Más años fingiendo, más años sintiéndome solo en medio de la multitud, más años sin saber quién soy o qué quiero. Y me pregunto si vale la pena, si toda esta lucha constante, esta actuación interminable, tiene algún sentido. No quiero hacer esto para lastimar a nadie. Si lo hago, será porque el dolor de seguir viviendo así se volvió más grande que el miedo a morir. Será porque llegué a un punto en que ya no puedo más. Quiero que sepan que los quiero, que sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero lo mejor no fue suficiente, y eso no es culpa de nadie, o tal vez es culpa de todos. No lo sé. Si están leyendo esto, lamento todo el dolor que les voy a causar, pero también espero que entiendan que no había otra salida, que estaba atrapado en una vida que no era mía, siendo alguien que no era yo, y que ya no podía seguir así. ¿Con amor? Aunque no se los haya demostrado últimamente, Mateo. La fecha en la parte superior de la primera página era de hacía 3 semanas. 3 semanas en las que mi hijo había escrito esta carta de despedida y yo no había notado nada.
No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, con el cuaderno en el regazo, llorando sin control. El sol empezaba a ponerse afuera, proyectando sombras largas en la habitación. Miré el reloj, las 5:30. Mateo llegaría en 1 hora y media. 1 hora y media para decidir qué hacer con esta información que acababa de destrozar mi mundo. Mis primeros instintos fueron caóticos. Llamar a Andrés, llamar a un terapeuta, llamar a la escuela, buscar información en Internet sobre prevención del suicidio, esconder todos los medicamentos de la casa, no dejarlo solo nunca más. Pero entonces me di cuenta de que todas esas reacciones venían del pánico, del miedo, no del amor ni de la comprensión. Me obligué a respirar, a pensar. ¿Qué era lo que Mateo realmente necesitaba? Volví a leer la carta, esta vez más despacio, tratando de leer entre líneas. Lo que vi fue a un chico que no se sentía visto, que sentía que tenía que ser una versión de sí mismo para complacer a todos los demás, que había intentado pedir ayuda de formas sutiles y no había recibido lo que necesitaba, que se sentía profundamente solo a pesar de estar rodeado de gente. Y me di cuenta de algo más. La carta no estaba escondida. Estaba ahí, en un cuaderno semiabierto sobre su escritorio. Parte de mí se preguntó si, subconscientemente, Mateo quería que la encontráramos. Si esta era su forma de gritar sin tener que decir las palabras en voz alta. Tomé fotos de cada página con mi celular. No iba a confrontarlo con el cuaderno físico. Eso sería una invasión demasiado obvia de su privacidad. Pero necesitaba tener las palabras para recordarlas, para poder procesarlas, para mostrárselas a Andrés si era necesario. Volví a poner el cuaderno exactamente como lo había encontrado. Salí de su habitación. Me lavé la cara. Me preparé un té que no pude beber. Me senté en la sala y esperé. Cuando escuché la puerta abrirse a las 7:10, mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. Mateo entró con su mochila al hombro, el cabello húmedo del sudor del entrenamiento y esa expresión neutra que últimamente llevaba como un escudo. «Hola, mamá», dijo, como lo hacía todos los días. «Hola, mi amor», respondí, y mi voz casi se quiebra. Lo miré realmente por primera vez en no sé cuánto tiempo. Las ojeras bajo sus ojos, lo delgado que estaba, la forma en que sus hombros se encorvaban como si llevara un peso invisible. Todas las señales habían estado ahí, gritándome, y yo había estado ciega. «¿Comiste algo?», pregunté. «No tengo mucha hambre, tengo tarea». Se dirigió hacia las escaleras. Este era el momento en que normalmente lo dejaba ir, en que respetaba su espacio, en que elegía no presionar. «Mateo, espera», dije. Se detuvo, se giró a medias. «¿Sí? ¿Podemos hablar un rato, por favor?». Vi la resistencia en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensó. «Tengo mucha tarea, mamá. Tal vez más tarde». «Por favor», repetí, y algo en mi tono debe haber sido diferente porque se quedó quieto, mirándome con una mezcla de curiosidad y precaución. Se sentó en el borde del sofá, con la mochila todavía en su regazo como un escudo. Yo me senté en la silla frente a él, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. «¿Cómo estás?», pregunté. «Bien». «No, Mateo. No te estoy preguntando cómo te fue en el día. Te estoy preguntando cómo estás tú. Realmente». Lo vi confundirse. Probablemente no recordaba la última vez que le había hecho una pregunta así, que había insistido más allá de su primera respuesta automática. «Estoy bien, mamá. Solo cansado». «¿Solo cansado?», asintió, evitando mi mirada. «Porque», continué, eligiendo cada palabra con cuidado, «he notado que últimamente pareces, no sé, como si estuvieras llevando algo muy pesado, y quiero que sepas que si hay algo, lo que sea, puedes contármelo. Ya te dije, estoy bien. ¿Estás durmiendo bien?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué? Sí, más o menos». «Más o menos», suspiró, impaciente. «A veces me cuesta dormir. Es normal, mamá. Todos los chicos de mi edad tienen problemas para dormir». «¿Y por qué crees que te cuesta dormir?». «No sé. Estrés por la escuela, supongo». «¿Solo por la escuela?». Me miró entonces. Realmente me miró, y vi algo en sus ojos. Miedo, tal vez,
o esperanza, como si estuviera esperando que yo dijera algo específico, pero tuviera miedo de lo que podría pasar si lo hacía. No sé qué quieres que te diga, dijo finalmente. Quiero que me digas la verdad, aunque sea difícil, aunque pienses que no voy a entender, o que me voy a enojar, o que me voy a desilusionar. Quiero que confíes en mí lo suficiente para ser honesto. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos apretaban las correas de su mochila. Estoy cansado, dijo finalmente, y esta vez su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Estoy muy cansado, mamá. ¿Cansado de qué, mi amor? Los ojos se le llenaron de lágrimas. Las contuvo con fuerza, parpadeando rápidamente. De todo, de fingir, de tratar de ser lo que todos esperan, de no ser suficiente nunca. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté y me senté a su lado en el sofá, pero no lo toqué todavía. Necesitaba que supiera que estaba ahí, pero que no lo iba a presionar. ¿Hace cuánto te sientes así? Pregunté suavemente. No sé. 2 años, 3. No recuerdo cuándo empezó exactamente. Fue gradual, creo. 2 o 3 años. Mi hijo había estado sufriendo así por años y yo no lo había sabido. Y nunca nos dijiste por qué, porque no quería desilusionarlos, porque ustedes siempre parecen tan orgullosos de mí, del chico que soy, y tenía miedo de que si veían quién realmente soy, si supieran lo que realmente pienso y siento, no sé, no me querrían igual. Oh, Mateo. Esta vez sí lo abracé. Él se puso rígido al principio, resistiéndose, pero luego se derrumbó contra mí y empezó a llorar. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Yo también lloré, abrazándolo con fuerza, acariciando su cabeza como hacía cuando tenía pesadillas y venía corriendo a nuestra cama en medio de la noche. Te queremos, le susurré. Te queremos sin importar qué. Te queremos por quien eres, no por quien crees que deberías ser. Y lamento tanto, tanto, no haberte hecho sentir eso. Lamento no haber estado realmente presente. Lamento no haber visto que estabas sufriendo. Nos quedamos así por largo rato, abrazados en el sofá, mientras afuera oscurecía completamente. Eventualmente sus sollozos se calmaron. Se separó de mí, se limpió la cara con la manga de su sudadera. Lo siento, dijo. No quería... No te disculpes. Nunca te disculpes por sentir lo que sientes o por necesitar ayuda. Asintió, mirando sus manos. Mateo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Está bien? Me miró con cautela. Ok. ¿Has pensado en lastimarte? ¿En hacerte daño? Vi cómo su rostro se ponía pálido, cómo su respiración se aceleraba. ¿Por qué preguntas eso? Porque necesito saberlo, porque si lo has hecho, necesitamos buscar ayuda, la ayuda correcta, con profesionales que sepan cómo manejar esto. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, casi en un susurro, dijo: sí. Una sola palabra que confirmó mi peor temor. ¿Lo has planeado? ¿Tienes un plan específico? Negó con la cabeza. No ahora. Pero... hubo momentos en que sí, en que lo pensé seriamente. ¿Cuándo fue la última vez? Hace como 3 semanas. Exactamente cuando escribió la carta. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes ahora? No lo sé. Cansado, confundido, asustado de estar hablando de esto contigo. ¿Asustado de qué? De que cambies, de que me mires diferente, de que pienses que estoy loco o que soy débil. Escúchame bien, dije, tomando su rostro entre mis manos para que me mirara directamente. No estás loco, no eres débil. Estás sufriendo, y eso es diferente. Y buscar ayuda, hablar de esto, eso no es debilidad. Eso es valentía. Es lo más valiente que has hecho. Más lágrimas rodaron por sus mejillas. No sé si puedo seguir así, mamá. No tienes que seguir así. Vamos a buscar ayuda. Un terapeuta que se especialice en esto. Y vamos a hacer cambios en casa también. Papá y yo necesitamos entender mejor lo que estás pasando.
Y tú necesitas saber que no tienes que fingir con nosotros, que puedes ser quien realmente eres. ¿Y si no sé quién soy realmente? Entonces lo descubriremos juntos, sin presión, sin expectativas, solo siendo tú, quien sea que eso signifique. Hablamos hasta tarde esa noche. Cuando Andrés llegó a casa a las 10, nos encontró todavía en el sofá. Le expliqué lo que había pasado, sin mencionar la carta específicamente, respetando la privacidad de Mateo. Andrés también lloró. También abrazó a nuestro hijo y le pidió perdón por no haber visto, por no haber preguntado, por haber presionado sin darse cuenta. Esa noche, Mateo durmió en nuestra cama, entre los dos, como cuando era pequeño y tenía miedo a los monstruos bajo la cama, excepto que ahora los monstruos estaban en su cabeza, y nosotros finalmente estábamos aprendiendo a ayudarlo a enfrentarlos. Los días siguientes fueron intensos. Busqué psicólogos especializados en adolescentes y salud mental. Encontré uno, el doctor Ramírez, que tenía muy buenas referencias y que podía vernos con urgencia. La primera sesión fue solo Mateo y él. La segunda fue una sesión familiar. El doctor Ramírez nos ayudó a entender que Mateo estaba lidiando con depresión severa y ansiedad, posiblemente agravada por una crisis de identidad que es común en la adolescencia, pero que en su caso había encontrado poca contención y apoyo. Nos explicó que los comentarios que nosotros considerábamos inofensivos o motivacionales podían estar alimentando la sensación de Mateo de que no era suficiente o de que tenía que ser alguien que no era. Empezamos a hacer cambios. Andrés dejó de presionar a Mateo con el básquetbol. Le dijimos que si quería dejar el equipo, podía hacerlo sin que estuviéramos decepcionados. Mateo decidió terminar la temporada, pero no volver a unirse el siguiente año. En su lugar, retomó las clases de guitarra, que realmente disfrutaba. Creamos espacios seguros para que Mateo pudiera hablar de lo que fuera, sin juicio. Cuando mencionó que no estaba seguro de su orientación sexual, que tal vez le gustaban tanto chicos como chicas, o tal vez ninguno de los dos, nosotros solo escuchamos. Le dijimos que no tenía que tener todo resuelto a los 16 años, que estaba bien explorar, estar confundido, no tener etiquetas. No fue fácil. Hubo retrocesos. Hubo días malos en los que Mateo volvía a encerrarse, en los que el peso de todo parecía demasiado. Hubo momentos en que yo me despertaba en medio de la noche con pánico, revisando que estuviera bien, que siguiera respirando. El doctor Ramírez eventualmente recomendó medicación, un antidepresivo suave para ayudar a estabilizar su estado de ánimo mientras trabajábamos en las cosas más profundas en terapia. Mateo fue resistente al principio, pero eventualmente aceptó intentarlo. Lentamente, muy lentamente, empezamos a ver cambios. No dramáticos, no de la noche a la mañana, pero estaban ahí. Una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Una conversación en la cena que fluía naturalmente. Una broma compartida. Mateo empezando a hablar sobre cosas que le interesaban sin miedo a que lo juzgáramos. Un día, 3 meses después de encontrar la carta, entré a su habitación para dejarle ropa limpia. El cuaderno ya no estaba sobre su escritorio. Busqué con la mirada, tratando de parecer casual, y lo vi en el estante, entre otros cuadernos y libros viejos. Esa noche, cuando Mateo estaba en la ducha, no pude resistir. Fui a su habitación y saqué el cuaderno. Lo abrí en la página de la carta. Había algo nuevo escrito al final, con una letra más firme, más segura. Actualización. No lo hice. Estoy aquí todavía. Algunos días sigo queriendo desaparecer, pero otros días está bien. Mamá encontró esta carta, creo. Nunca me lo dijo, pero el día después de que la escribí fue diferente. Empezó a preguntar de verdad, a escuchar de verdad. Estamos intentándolo, creo. Es raro, es incómodo, pero tal vez haya esperanza. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez pueda encontrar una forma de ser yo mismo sin que eso signifique destruir todo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía esas palabras. No eran perfectas, no decían que todo estaba bien, pero decían que había esperanza. Y en ese momento
Eso era suficiente. Han pasado 6 meses desde el día que encontré esa carta. Mateo sigue en terapia. Toda nuestra familia ha aprendido a comunicarnos mejor, a no dar por sentado que bien siempre significa bien. Hemos aprendido que amar a alguien significa verlos realmente, no solo ver la versión de ellos que queremos o esperamos ver. Mateo decidió que le gusta usar el cabello más largo. Decidió que no le interesan las etiquetas en cuanto a su sexualidad. Soy yo, es como se identifica y está bien. Decidió que quiere estudiar música, no ingeniería como su padre esperaba. Y nosotros hemos aprendido a estar orgullosos de esas decisiones porque vienen de un lugar auténtico, del Mateo real, no del que estaba fingiendo ser. ¿Está todo perfecto? No. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que veo esa sombra cruzar por sus ojos y sé que está luchando. Pero la diferencia es que ahora no está luchando solo. Ahora sabe que puede llegar a nosotros, que lo vamos a atrapar si cae. A veces pienso en esa carta, en lo cerca que estuvimos de perderlo. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera decidido limpiar su habitación ese día, si no hubiera visto el cuaderno, si no hubiera tenido el valor de confrontarlo con suavidad en lugar de con pánico. Pero también he aprendido que no puedo vivir en los ¿qué hubiera pasado si? Solo puedo estar presente ahora, en este momento, con el hijo que tengo, que está vivo, que está luchando, que está aquí. La carta cambió todo, sí. Destrozó la ilusión de que tenía todo bajo control, de que conocía a mi hijo, de que era una buena madre solo porque estaba presente físicamente. Pero también me dio una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien, de ser la madre que mi hijo necesitaba, no la que yo creía que debía ser. Todavía guardo las fotos de esa carta en mi celular. A veces las leo cuando necesito recordar lo importante que es escuchar de verdad, ver de verdad, amar sin condiciones ni expectativas. Es un recordatorio doloroso pero necesario de cuán frágiles somos todos, cuánto importan las palabras que elegimos, los espacios que creamos, la atención que prestamos. Y cada noche, antes de dormir, entro silenciosamente a la habitación de Mateo y me quedo un momento en la puerta, viéndolo respirar, agradecida de que siga aquí, de que le hayamos dado una razón para quedarse, de que juntos estemos encontrando el camino. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Mateo finalmente encontrará la paz completa consigo mismo, si los días difíciles desaparecerán eventualmente, pero sé que esta vez, pase lo que pase, estaremos juntos. Esta vez, estoy realmente viendo a mi hijo. Y él finalmente siente que puede ser visto. Esa carta que encontré en su habitación lo cambió todo. Pero tal vez, solo tal vez, nos salvó a todos.